las 8:19. Saludamos al economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Constituyente. Ante todo, nuestras disculpas, Alberto, un desfase en la entrevista anterior y nos corrimos en el tiempo. En todo caso, quisiéramos abordar con usted en esta mañana la situación del país y quisiéramos iniciar preguntándole, con 15 días en el poder, 15 días gobernando, ¿no es muy temprano para protestas? Muy buenos días, Rosana y Gustavo. Para mí es un gusto estar con ustedes. Sin lugar a dudas, las protestas que se están anunciando se deben a que la Asamblea Nacional no ha abierto la puerta a un diálogo mucho más abierto en relación al proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo. Es un proyecto de ley que definitivamente a través de algunas de las disposiciones está afectando los derechos de trabajadoras y trabajadores. En ese sentido, habría que ver este reclamo del FUT que acabo de escuchar, que está exigiendo ser escuchado en la Asamblea Nacional. Me parece que no es necesariamente un reclamo contra el gobierno, pero sí contra la tosudez de la Asamblea. Ahora, de todas maneras, el proyecto de ley enviado por el presidente Daniel Noboa merece ser analizado con mucho detenimiento. Yo sostengo, y he escrito al respecto incluso un texto, que no se van a resolver los problemas planteados con el proyecto de ley. El proyecto de ley busca resolver, en primer término, el enorme déficit fiscal que estaría llegando a un 5% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares y un tema de desfinanciamiento para el próximo año de cerca de 10.000 millones de dólares. Y además busca generar empleo. Yo creo que ninguno de estos dos grandes objetivos se van a resolver efectivamente con la propuesta de proyecto de ley del presidente Daniel Noboa. Ahora, no son solamente los trabajadores, también los indígenas, a través de dos dirigentes, el de la FENOCIN y la CONAI, han señalado que están insistiendo por una reunión con el presidente Noboa. Ellos quieren activar todo lo que se acordó en las 10 mesas de diálogo tras los últimos paros, una agenda con 218 acuerdos que surgieron el año pasado, en el 2022. ¿Qué tan factible y adecuado también es este tema para este momento? Bueno, a mí me parece que el presidente de la República, que está abriendo la puerta a conversaciones con diversos sectores fuera del país y dentro del país, no se puede olvidar de los sectores populares. Esto es un grave error que puede cometer Daniel Noboa. Tiene que hablar con todos los sectores populares. Él debería incluso tratar de explicar cuáles son las bondades, entre comillas, de su proyecto de ley urgente y simultáneamente abrir la puerta para conversar con los otros sectores. De hecho, ya hubo acuerdos importantes en las mesas de diálogo que quedaron truncos porque el gobierno del presidente Lazo ni siquiera tenía interés en la vigencia de ese diálogo. Él se sentó a la mesa forzado por las circunstancias, no porque estaba convencido de actuar democráticamente. Este es el reto que tiene el presidente Noboa. La situación no es fácil, es complicada, es difícil, pero no se puede seguir exigiendo más sacrificio al pueblo ecuatoriano que ha sido duramente golpeado en los últimos gobiernos. Economista Acosta, muy buenos días. Usted manifestaba hace un momento que la idea es enfrentar este déficit fiscal, pero parecería que el país vive con déficit fiscal, porque este es un problema recurrente, no es ahora la primera vez que nos estamos enfrentando a un déficit fiscal. Quizás las condiciones ahora son mucho más complejas y esto muy probablemente es lo que le ha llevado al presidente Daniel Noboa y a este debate en la Asamblea Nacional respecto de una reforma tributaria que lo que permitiría es que efectivamente se pueda hacer uso de alguna manera de las reservas del Banco Central, postergar, por ejemplo, los pagos de esta deuda, de una deuda que se generó en la época del expresidente de la República, Rafael Correa, y que debía cumplirse en unos plazos y que ahora se extendería, como solemos decir, se ampliaría para tener mayor tiempo y mayor comodidad en las cuotas. Bueno, uno de los temas cruciales es enfrentar el déficit fiscal. Mencioné una cifra, son 5.000 millones de dólares, un 5% del Producto Interno Bruto, eso lo dijo el propio presidente de la República y el ministro de Economía y Finanzas, y cuánto es lo que se va a tener con las reformas tributarias planteadas por el presidente de la República.
El ingreso principal de esas reformas tributarias es la remisión de multas, recargos tributarios y otros intereses acumulados a lo largo del tiempo. Se van a obtener de esa decisión unos 960 millones de dólares. Eso significa que se está condonando a quienes deben esos recursos, que son los grandes grupos económicos, más de 1.100, quizás 1.200 millones de dólares. Se le perdona 1.100, 1.200 millones de dólares y se reciben 960 millones de dólares. De esos 960 millones de dólares se tiene que restar algo así como 128 millones de dólares por las exoneraciones tributarias para generar empleo para mujeres, para jóvenes, para las personas que han estado detenidas y se reintegran a la vida económica del país. Eso sería unos 128 millones de dólares, quedan 832 millones de dólares de ingresos netos. Con eso no se resuelve el déficit fiscal, sino apenas en una quinta parte, ni siquiera una quinta parte del déficit fiscal. Luego se pretende también, y eso me parece muy interesante, una renegociación del pago de la deuda que tiene el Ministerio de Finanzas con el Banco Central. En gobiernos anteriores, sobre todo en el gobierno de Rafael Correa, se acudió a la Reserva Monetaria Internacional para financiar una serie de actividades y esa deuda la asumió el Ministerio de Finanzas porque en definitiva servía también para cerrar la brecha fiscal. Yo creo que ahora tiene que haber una apertura de la Asamblea, en eso estoy de acuerdo, para que se difiere ese pago. El gobierno podría ahorrar ahí o obtener un alivio fiscal como de 1.000 a 1.200 millones de dólares al año. Yo no creo que eso sea un grave problema y una grave dificultad que se llegue a ese acuerdo. Y además se debería buscar el mecanismo para que el gobierno nacional de forma responsable acceda a parte de la reserva monetaria de libre disponibilidad, yo diría unos 1.500 millones de dólares. Entonces ahí ya comienzan a aparecer algunos recursos, no solo para cerrar la brecha fiscal, sino para ir configurando un fondo mínimo para reactivar la economía. No vamos a salir del atolladero en que estamos sin reactivar la economía. Y no nos olvidemos que con una economía dolarizada, sin política monetaria y cambiaria propia, una verdadera y genuina política monetaria y cambiaria, difícilmente podemos resolver los problemas si no hay ingresos por exportaciones o crédito. Y este rato los créditos solo podrían venir del Fondo Monetario Internacional, de los organismos internacionales de crédito, salvo que el gobierno tenga alguna negociación que no conocemos, pero que considero yo va a ser difícil en el momento cristalizar créditos exteriores. Lo que sorprende de alguna manera, economista Costa, es que se está usando el plan Z. Todas las letras del abecedario no se han jugado por parte del gobierno. Él dijo que se utilizarían reservas solamente ya como una última alternativa. Lo está haciendo en estos primeros 15 días de gobierno. Uso de la reserva que se habló mucho en la campaña electoral, que llegado a un cierto punto genera riesgos a la dolarización, eventuales corridas bancarias. En su calidad de economista le preguntaría, ¿hasta qué punto hay esta flexibilidad? ¿Desde qué punto empiezan realmente estos riesgos? El mayor riesgo que tenemos es continuar por la senda económica que plantearon los gobiernos anteriores, particularmente el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso. El de gobierno de Guillermo Lasso llegó a un grado tal de irresponsabilidad que incluso no cumplía lo que estaba presupuestado para seguridad ciudadana. En el año 2013, yo tengo esa cifra en la cabeza y tengo como referencia, se alcanzó el nivel más alto de la inversión del sector público con un 6% del Producto Interno Bruto. Y entonces, desde entonces, 2014, 2015, hasta el 2017, 2018, la economía entró en un franco proceso de estancamiento. Y luego, con la pandemia del coronavirus, agravada con la pandemia del neoliberalismo, se provocó un verdadero austericidio. Se ahorró recursos para poner la casa en orden. Y llegamos a tener inversiones el año pasado, inversiones del sector público de 1.6 del Producto Interno Bruto, siendo la mayoría provenientes de los gobiernos autónomos descentralizados. Esta es una realidad lacerante. No podemos seguir en esa senda. Es necesario recuperar, reactivar la economía ecuatoriana con criterios de justicia social, de justicia ecológica,
porque de lo contrario, esta situación va a seguir agravando las condiciones de vida de la población y es una de las explicaciones, es uno de los detonantes de la grave inseguridad ciudadana que estamos atravesando. El presidente Noboa tiene que dar un golpe de timón, incluso requiere recursos de la Reserva Monetaria Internacional, mucha creatividad, y lo que le falta al proyecto de ley es tener criterios de justicia tributaria. Quien más gana, quien más tiene, debe contribuir más, pero nada de eso aparece en el proyecto de ley del presidente Daniel Noboa. Más allá de lo que nos ha comentado ya, ¿qué atributos y qué defectos ve usted en este proyecto que se está tratando aceleradamente ya en la Asamblea? Bueno, el mayor defecto que encuentro aquí es que no logra con ese proyecto de ley cerrar definitivamente la brecha fiscal. Se queda muy lejos de la brecha fiscal y la pregunta que le hacemos al presidente Noboa es ¿de dónde va a obtener mayor cantidad de recursos? Supongamos que el presidente Noboa lograra acceder a los recursos de suspender el pago que está haciendo este rato el Ministerio de Finanzas al Banco Central, unos 1.200 millones de dólares. Con los 832 millones de dólares estaríamos hablando de 2.000 millones de dólares, que es apenas ¿cuánto es? Un 40% de la deuda que tiene, no es deuda, del déficit fiscal. Todavía va a requerir muchos más recursos para cerrar esa brecha fiscal. Utilizar parte de la reserva monetaria simplemente para cerrar la brecha fiscal no me parece lo más adecuado. Esos recursos deberían estar orientados para reactivar la inversión pública y a partir de eso reactivar la economía en general. Economista Acosta, quizás en otro tema, usted fue ministro de Energía, sería importante conocer cuáles son las lecturas, los análisis que ha hecho usted sobre esta situación que estamos viviendo. Se había dicho que no va a haber cortes, que estos se suspendían a partir del 15, pero se van a incrementar a 3 horas para evitar los días festivos tener apagones. Sin embargo, la situación es más compleja que eso. Se habla inclusive de un juicio político al ex ministro de Energía, Fernando Santos. Se ha dicho que ya no vamos a poder seguir comprando energía a Colombia, pues la situación es realmente difícil. Bueno, el tema es complicado. Estamos viviendo una historia conocida. No es la primera vez que estamos a este tipo de racionamiento. Recordemos los que vivimos en los años 90, y esa historia es realmente alucinante, diría yo. Cuando terminaba el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, en el año 1992, tuvimos unos primeros racionamientos y el entonces existente Instituto Ecuatoriano de Electrificación, el INESEL, planteó la construcción urgente de unas plantas térmicas. Empezó el gobierno de Sixto Durán Ballén y el propio presidente de la República participó en un directorio del INESEL y aprobó el plan que se había estructurado de comprar unas plantas técnicas. Y aunque parezca para Ripley, por eso lo digo, es una historia casi alucinante, el vicepresidente de la época, Alberto Dajica Sofi, a través de su secretario en la Junta de Planificación, Semplades, le prohibió que construya las plantas térmicas porque debería hacerlo el sector privado. Y dividieron lo que eran empresas de generación y empresas de distribución. Y a las empresas de distribución les obligaban a comprar electricidad mucho más cara de lo que vendían al sector privado, a la ciudadanía en general, al aparato productivo. Y esto provocó una tremenda descapitalización de las empresas de distribución y comenzamos nosotros a vivir una situación de racionamientos de electricidad por varios años. Tuvimos racionamientos de electricidad mucho más costosos que lo que representó la guerra del CENEP en el año 95. Muchos años después comenzamos a recuperar esta situación. Y tuvimos también en el gobierno de Rafael Correa, en el año 2009 y en el año 2010, racionamientos porque no se cumplió el plan que dejé yo establecido como ministro de Energía y Minas el día en que yo renuncié el 14 de junio del año 2007. Se dejó de cumplir el plan, había que cumplir una serie de obras y tuvimos costosos racionamientos de electricidad y luego se dio paso a la construcción acelerada de una cantidad enorme de de represas hidroeléctricas o proyectos hidroeléctricos que bien sabemos tienen sobreprecio
no fueron adecuadamente planificados, algunos ni siquiera se han terminado, no se ha avanzado en dos proyectos que eran cruciales, el Toachi Pilatón, que está en la vertiente occidental, en la vertiente que va al Pacífico, donde necesitamos tener más represas hidroeléctricas o más proyectos hidroeléctricos, no necesariamente grandes, sino medianos y pequeños, que sean más controlados por las propias comunidades, porque el gran reto que tenemos ahora es ir descentralizando el suministro de electricidad, no tener todo colocado en los grandes proyectos y solo conectado con el sistema nacional interconectado, sino una lógica mucho mayor participación y autonomía desde abajo, desde los municipios y desde las comunidades. Y en el gobierno de Guillermo Lasso, que se conocía de estos problemas, no se realizó el adecuado mantenimiento de las plantas térmicas. Y ahí están los resultados. Lo que el presidente Guillermo Lasso hizo es una gestión de enorme irresponsabilidad por mantener la casa en orden, no solo que no se invertía, como dije hace unos minutos, en la seguridad ciudadana, sino tampoco en el mantenimiento de las plantas térmicas, que había que hacer una inversión de unos 300 a 500 millones de dólares para tener las plantas térmicas siempre, en todo momento, listas para intervenir. Ahora, esta irresponsabilidad del gobierno de Guillermo Lasso nos va a costar unos 1.800 millones de dólares o algo más. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, economista Costa. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Les deseo un muy buen día. Hasta luego. Gracias, igualmente. Declaraciones del economista Alberto Acosta, fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Son las 8:35 minutos.